buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy trataremos un tema que es totalmente desconocido, ya que siempre se nos ha hecho creer que el culpable de la cruenta matanza en la Plaza de las Tres Culturas, la noche del miércoles 2 de octubre de 1968, lo fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Quizás en buena medida así lo fue, pero quien realmente ordena esta masacre es la Central Investigation Agency, CIA por sus siglas en inglés. ¿La CIA ordenó la matanza de Tlatelolco? Me van a preguntar. Claro que sí, y ahora les voy a dar el contexto de por qué ordenó esta matanza. Para 1968, la Guerra Fría desatada entre los bloques capitalista y socialista, compuesto por los Estados Unidos y la Unión Soviética, estaba en su punto más álgido. Por ello, el gobierno estadounidense, preocupado de que el sociocomunismo se infiltrara en América Latina, contrató a varios personajes de la política latinoamericana como agentes encubiertos de la CIA, para que estos informaran de las actividades sociocomunistas en sus respectivos países, pues ya se tenía suficiente con Cuba en el Caribe. En el caso mexicano, el agente encargado de contratar a estos personajes fue Winston Scott, quien puso bajo la nómina de la CIA a hombres de mucho peso en la política mexicana, como lo eran Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro. Los tres primeros habían sido presidentes de la República en orden de aparición, mientras que Fernando Gutiérrez Barrios, a la sazón, era director federal de seguridad, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación que se encargaba de perseguir y castigar a todos aquellos disidentes a las decisiones del gobierno en turno. Y Miguel Nazar Haro era director de la Policía Secreta del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Estos personajes se encargaron de reclutar a grupos de malvivientes para crear grupos paramilitares con el objetivo de que mantuvieran a raya a las escuelas secundarias, preparatorias y universidades del país, para evitar de este modo que las ideas sociocomunistas se infiltraran en la conciencia de los adolescentes mexicanos. Estos grupos paramilitares fueron pagados por la Dirección Federal de Seguridad y por el Departamento del Distrito Federal, en ese entonces ya al frente del general y licenciado Alfonso Corona del Rosal. Es con estos grupos paramilitares con los que el 25 de julio de 1968 estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa y de las vocacionales 2, 4 y 5 pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional tienen un enfrentamiento con los grupos de choque llamados los Ciudadelos y los Arañas durante un juego callejero de tochito o fútbol americano, mismo que es reprimido con violencia por el Cuerpo de Granaderos al mando de Raúl Mendiolea Cerecero y Luis Cueto Ramírez, que era el jefe de la policía de Feña. A partir de entonces, las protestas por el uso de violencia utilizado para reprimir esa inocente trifulca no se hacen esperar. Y el 26 de julio de 1968, los estudiantes de los institutos o de los colegios incorporados tanto al Politécnico como a la Universidad Nacional Autónoma de México
comienzan una serie de marchas y movilizaciones en protesta por estos actos violentos perpetrados por la policía capitalina y por el jefe del cuerpo de granaderos. De hecho, los pliegos de protesta, los puntos que piden, uno de ellos es precisamente que desaparezca el cuerpo de granaderos y otro es que se derogue el artículo 145 del Código Penal Federal, que contiene el delito de disolución social, creado en 1941 para combatir a los partidarios del nazifascismo en México. Pero esto es un tema que merece una cápsula aparte. El presidente Gustavo Díaz Ordaz, viendo que no podía contener las protestas, utilizó todas las medidas de diálogo posible. El 16 de septiembre de ese año, al término del tradicional desfile militar, el embajador estadounidense en México, Anthony Friedman, visitó al secretario de la Defensa Nacional en su despacho, el general Marcelino García Barragán, para comunicarle que el gobierno de Washington estaba muy preocupado de que el presidente Gustavo Díaz Ordaz se mostrara incapaz de poder sofocar o detener al movimiento estudiantil, y que si él no ponía un remedio, el gobierno estadounidense lo iba a desconocer como presidente de la República, lo iba a derrocar mediante un golpe de Estado e iba a imponer en su lugar al general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, a la sazón jefe del Departamento del Distrito Federal. Y es que, como sabemos, amigos, durante mucho tiempo los Estados Unidos intervenían en los países de América Latina, quitando e imponiendo presidentes a modo. Y es de suponerse que México no iba a ser la excepción. Después de esta entrevista que tiene con el embajador americano, el general García Barragán corre inmediatamente al despacho presidencial a informarle los pormenores de la misma al presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien, temeroso de que los Estados Unidos cumplan con su amenaza, decide acabar de una vez por todas con el relajito estudiantil. Gustavo Díaz Ordaz era un hombre metódico, un hombre hosco que gustaba del orden, tenía desdén a la prensa, desdén a los estudiantes, era un hombre férreo en toda la extensión de la palabra. Es por ello que, a pesar de que seguían las sesiones de diálogo, el miércoles 2 de octubre de 1968 por la mañana, después de tener la última conferencia con los miembros del Consejo General de Huelga, encabezado por Luis González de Alba, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordena al jefe del Estado Mayor Presidencial, al mayor Luis Gutiérrez Oropeza, que diseñe ya una estrategia para acabar ese mismo día con el movimiento estudiantil. Pues los ojos de todo el mundo estaban puestos en México, ya que 10 días después habría de celebrarse la 19ª Olimpiada, de la que México sería sede. Finalmente, el mayor Luis Gutiérrez Oropeza diseña un plan militar conocido como la Operación Galeana, para acabar ya definitivamente con el movimiento estudiantil. Ese día se había convocado para las 6 de la tarde a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, después del cual partirían hacia el casco de Santo Tomás. El mitin transcurrió
en una calma aparente. Fuerzas del ejército estaban vigilando. Lo que no se sabía era que había francotiradores apostados en los edificios circundantes a la Plaza de las Tres Culturas, lo que era el edificio Chihuahua, sede de la Secretaría de Gobernación, sede también de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Allí estaban apostados paramilitares miembros del Batallón Olimpia, creado por Luis Gutiérrez Oropesa para garantizar la seguridad y la protección de los asistentes al magno evento olímpico a celebrarse el sábado 12 de octubre de ese año. Finalmente, a las 6 de la tarde, después de una señal de bengalas, empiezan los francotiradores, empiezan a disparar desde las azoteas. En un principio, los miembros del CGH tratan de calmar a los concurrentes diciéndoles que no huyan, que es una provocación, que guarden la calma. Pero esto ya estaba totalmente planeado. La periodista italiana Oriana Fallaci, corresponsal de guerra, fue mortalmente herida, ya que ella había sido enviada especial para cubrir el movimiento desde su inicio. De hecho, ella misma, cuando ve las bengalas, se da cuenta que están a punto de disparar. ¿Por qué? Porque como corresponsal de guerra sabía lo que esto significaba. De hecho, cuenta una anécdota que cuando ella ve las bengalas y dice que van a disparar, uno de los asistentes le dijo: ay, reportera, cálmese, usted ve las cosas ya como Vietnam. Pero efectivamente los disparos salen de todos lados, la gente corre despavorida, dejando zapatos, ropa, mientras que el ejército lo que hace no es atacar a la gente, sino protegerla. Esto provoca que los francotiradores hieran al coronel José Hernández Toledo, quien había sido especialista en acabar con mítines estudiantiles, como sucedió en la ciudad de Morelia, también por la misma razón. Los miembros del Batallón Olimpia habían sido entrenados por la CIA en Estados Unidos. El agente de la CIA en México era Winston Scott y es quien le da la orden tanto a la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección Federal de Seguridad como al Departamento del Distrito Federal que contraten a estos grupos de malvivientes que son los que iniciaron la trifulca. Al día siguiente de la masacre, el embajador Friedman vuelve a apersonarse en la oficina del secretario de la Defensa Nacional, pero esta vez para decirle que su gobierno ha decidido nombrarlo a él como presidente de la República, ya que el general Corona del Rosal había quedado en el total descrédito por ser él el regente de la Ciudad de México. Indignado, Alfonso Marcelino García Barragán le dice a Friedman que él no va a ser artífice de un golpe de Estado para derrocar al gobierno constitucional, que él es un soldado de la revolución y que por lo tanto es respetuoso y partidario de las actividades de las instituciones emanadas de la misma. Por lo tanto, corre al diplomático yanqui con cajas destempladas. Y posteriormente se va a ver al presidente Gustavo Díaz Ordaz para comunicarle los pormenores de la entrevista y le informa que ha decidido suspender las garantías individuales en todo el territorio nacional como consecuencia de la matanza, a lo que Marcelino García Barragán se niega rotundamente, puesto que los líderes de dicho movimiento ya habían sido puestos en la cárcel y por lo tanto ya no había justificación para decretar una suspensión nacional
de las garantías individuales. También se cuenta que en la víspera el noticiero conducido por el periodista Jacobo Zabludowski, haciendo una reseña del movimiento de toda el conflicto estudiantil, había usado corbata negra, lo cual le molestó sobremanera al presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien llama al periodista judío para recriminarle el hecho de que usara una corbata negra. A lo que Zabludowski le dijo, dice, señor presidente, yo siempre he usado corbata de este color, no tengo otra. Inmediatamente cuelga el teléfono y se acabó. Bueno amigos, pues ahora sí, como lo ven, este es otro de los nefastos ejemplos del intervencionismo estadounidense, quien había convencido a Gustavo Díaz Ordaz de que los miembros del Consejo General de Huelga eran comunistas. Y digamos que siempre don Gustavo tuvo una paranoia contra el comunismo, era un hombre sumamente conservador, no soportaba a los relajos, no soportaba el comunismo, que es totalmente un desorden, ¿no? Yo creo que si el presidente Gustavo Díaz Ordaz nos viera ahora, se volvería a morir del coraje, porque hay que recordar que la mayoría de los miembros del actual gobierno, los militantes del partido en el poder, en aquel entonces eran miembros activos del movimiento estudiantil o tenían algún cargo importante en el Consejo General de Huelga. Bueno amigos, sin más por este momento, yo me despido, no sin antes recordarles que si les gustó el video, le den pulgar arriba y que me pueden contactar a través de mi correo electrónico jjvl1957@hotmail.com y a través de mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México. Muchas gracias y hasta la próxima semana.